Muy buenas. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo van todos? Tiempo sin saber nada de ustedes. ¿Cómo les ha ido? Hola, profe. ¿Qué tal este tiempo de reposo, de descanso? ¿Les rindió? ¿Descansaron? Hola, profe. ¿Se alcanzaron a Full descansar? trabajo, profe, full trabajo. Bueno, a mí me habían comentado que aparte ustedes continuaron con la parte de emprendimiento, ¿cierto? Ustedes hicieron con el módulo de emprendimiento. Profe, ¿me escucha? ¿Que cuántos hicieron el módulo de emprendimiento? ¿Cómo les fue? Tengo entendido que eso es fundamental para la graduación, para ustedes. Profe, ¿me escucha? Sí, yo se la escucho perfecto. Profesor, tengo una pregunta. Eso que hicieron la semana pasada, ¿eso era obligatorio? Pues yo no tenía internet y estaba perdido de todo. Tienes que hablar con Natalia, la de coordinación, porque emprendimiento es un requisito para graduación. De hecho, hay gente en este curso que no se graduó el semestre pasado precisamente por eso. Buenas, profe, ¿cómo está? Buenas noches, entonces, ¿cómo va todo? Excelente, excelente. Veo que están hablando de lo de algo con lo de emprendimiento. ¿Hablan, profe, de lo de la semana o hablan de la asignatura? De lo que, perdón, de la asignatura. Ah, ok, sí, eso hay que hacerlo porque hubo gente que se quedó por ese de pequeño detalle. Pero tengo entendido que durante la semana que pasó, perdón, tengo entendido que durante la semana que pasó, muchos alcanzaron a ver como algo de material de eso. Sí, hubo una charla con referente al emprendimiento, pero como tal, que haya sido el módulo, no, o sea, sí hubo una charla referente al emprendimiento. Pero tengo entendido que tienen que llenar un material. O sea, estoy aquí para recordar. Sí, Hay cinco días que hay que llenar. preguntas. No, hoy se vencen. Hoy se Exacto, vencen las hoy se preguntas, vence. claro. Sí, Hoy claro, se ya yo las vence. hice todas. Ya Tengan yo hice todas de todos los días. A mí me falta una sola que es la del día viernes que la haré ahorita que termine aquí la clase. Vale, bueno, vamos entonces a ver cómo nos ponemos al día. Me dicen que no habían tenido acceso al Drive con los PDF, ¿cierto? ¿Podrían revisar Profe, ahora, por favor? hay una dificultad, yo creo que es por el tema de los permisos. ¿Podrían revisar ahora, por favor? Porque yo estuve revisando eso y las pruebas que hice ya ahora mismo están funcionales. Entonces quiero saber si están funcionales actualmente. Atina, yo te estaba escuchando ahorita, no sé qué pasó ahí. Una pequeña frase ahí de confusión. Bueno, jóvenes, ¿qué es lo que va a suceder ahora con el proyecto de animación? Necesito de ustedes nota para segundo corte. Y como
no alcanzamos a ver todo el material que tenemos pendiente en cuanto a lo que es composición y todo lo demás, quiero que nos enfoquemos en estos dos factores que ya tienen el PDF, que son la texturización. Aquí tienen lo que son la creación de texturas y ¿cuál fue el otro? Crear assets, que eso nos es muy, muy útil a la hora de hacer composición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, Dígame. yo hoy me leí el material de lo de las texturas porque dentro de la parte que me tocaba a mí me tocaba hacer texturas, pero yo lo he escrito porque no sé dónde sacar las imágenes Bueno, la imagen para hacer eso. tanto de internet como con tu celular, tomar una fotografía. Una fotografía a un tronco de un árbol, una fotografía a un pedazo de tierra, una fotografía a una roca. No tienes nada que tomarle foto, puedes buscar algo en internet que te sirva. Ojo que muchas texturas que hay en internet ya vienen con marca de agua y muchas de esas no son lo que se llama seamless, o sea, esas que casan perfectamente cuando se ponen una al lado de la otra. Profe, sí tengo donde tomar fotos, pero pensé que que había alguna carpeta o algo así con la que trabajar, o sea, era eso. Pero, ok. Profe, y ahora sí descargó. Bien. Perfecto. Entonces voy a iniciar esta charla de hoy. Es acerca de esos dos PDFs para aclarar todas las dudas del contenido de los PDFs y cómo funcionan, ¿ok? Es decir, su nota es realizar assets y texturas. Esa va a ser su nota. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. El próximo viernes va a estar lista, o sea, ya de hecho ya está lista, el PDF de composición para cómo montar escenas. El viernes vamos a tener esa clase. Yo voy a montar el PDF el viernes bien temprano. Es mentira, el jueves en la noche. El jueves en la noche lo tienen. Espero que por favor, antes de la clase, hayan visto el PDF para que esa clase sea lo más dinámica posible y aclaremos dudas en lugar de aprender desde cero. Es muy sencillo, la gente cree que es muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo armar tomas con material existente, creando con assets que existan. Entonces, esa va a ser la clase del viernes. Hoy nos vamos a centrar en la parte de texturización y creación de assets. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Vale. Voy a empezar entonces con el de convertir fotos en assets. Ese PDF se encuentra disponible en el Drive. Voy a abrirlo acá, voy a compartirlo. Y vamos a ir hablando de paso por paso de cada parte del material. Me avisan cuando lo tengan ya disponible. Listo, profe. Vale. Convertir fotos en assets. Bueno, ¿qué carajos es un asset? Asset es la palabra en inglés para algo que es valioso para uno. Las personas pueden ser assets, por ejemplo. Objetos, cuando tú trabajas en una producción y tienes cámaras, tienes luces, esos son assets. Cuando trabajas en bolsa y tienes inversiones en la bolsa, tienes un montón de gráficos. Esos gráficos son un asset. Entonces, ¿por qué lo usamos en inglés? Porque vas a encontrarlo en muchas partes, tanto si trabajas solo y buscas tutoriales en internet, como si trabajas para una empresa y esa empresa ya tiene ese término dentro de su línea de producción, entiendan de qué están hablando. Entonces, específicamente para nuestro cortometraje, ¿qué son los assets? Son todas estas piezas gráficas que nos ayudan a construir una toma, ¿sí? Métanse eso en la cabeza. Tenemos que tener en la cabeza que esto es para construir una toma. Cada toma que se construye, basado en el animático, en el storyboard, utiliza piezas constructivas y esas piezas constructivas son los assets. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, claro. Sí, profe.
Entonces, la mayoría de los assets de los que estamos hablando en este instante, vamos a hablar de las fotografías. Un objeto también, un objeto en 3D. Por ejemplo, Andrés estuvo publicando, acaba de hacer una abeja que está fantástica. Andrés, te felicito. De hecho, creo que tú ya tienes tus 5 porque dentro de las cosas que yo mandé, modelar objetos te garantiza un 5. Ya tienes tu modelo hecho. Un objeto es un asset. Audio, el audio es un asset. Cuando ustedes construyen audio, por ejemplo, y utilizan el sonido de la libélula, y ese sonido lo utilizan una y otra vez a lo largo de toda una pista, ese sonido de esas alas es un asset. Entonces, ahora aquí, en cuanto a nivel de fotografía y texturas, hay varios tipos de asset. Es decir, una foto se puede convertir en uno o varios tipos de asset. La foto en sí misma no es un asset. O sea, tú le tomas una fotografía a un pedazo de hierba o a una planta o algo y él hasta ese momento todavía no es un asset. Se convierte en un asset cuando comienzas a procesarla. Entonces, este proceso de construcción, por ejemplo, aquí tengo una fotografía que fue convertida de esto a esto y este cosito que ustedes ven acá es utilizado después para construir otras cosas dentro del mundo de 3D. Así como cuando ustedes cogieron las plantas y luego convirtieron esas fotos de las plantas en el objeto tridimensional, eso es crear un asset a partir de las fotografías. Esa es una de las formas. Entonces, lo que hay que tener claro al momento de tener un asset es el objetivo final. Yo, ¿para qué quiero esa foto? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Para qué me sirve? Entonces, aquí hay 3 básicos. Hay más, o sea, de hecho, estos son solo 3, pero hay más cosas que se pueden hacer con esas fotografías. Vamos a empezar con lo básico, que es, primero que todo, crear un prop. Un prop es un objeto que decora o ambienta una escenografía, una escena. Entonces, cuando ustedes crearon las plantas en el 3D, crearon props. Pueden crear una textura, es decir, pueden convertir la foto en una textura. Ya después vamos a hablar en el siguiente PDF vamos a hablar de lo que es una textura. O pueden crear fondos. Estos fondos no son fondos de dibujo 2D, son fondos de dibujo 2D. Por ahí. Pueden crear fondos con profundidad para que puedan ser utilizados dentro de toda una ambientación. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, voy a empezar con los props. Los props los conocen. Ustedes cuando crearon una planta, crearon un prop. Cuando yo creé una libélula a partir de una foto, eso fue crear un prop. Los props pueden ser personajes, pueden convertirse en personajes, o pueden ser personajes secundarios, o una silla, o una nave, o cualquier cosa que rellene el espacio de una ambientación de una escena. Entonces, ¿qué hace uno para poder crear un prop? Primero, pues tienes que entender cómo está construido este prop. Ven, aquí tengo 2 fotografías de este perfil. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a compartir. Vamos a buscar. Si no conocen la palabra blueprint, uy, se me fue la E. Blueprint es como Blueprint es el plano, un plano de diseño. Entonces hay blueprints de caricaturas, como para hacernos una idea. Voy a compartir esta pantalla. Me avisan cuando la vean. Estos son blueprints. ¿Sí la ven? Sí, ya está bien. Sí, la vemos. Listo. Un blueprint es un plano, o sea, una fotografía o una imagen en diferentes planos para poder explicar cómo está construido un objeto. ¿Sí lo ven? No sé si ustedes se vieron Valiente, la película de Pixar. Si no la han visto, se las recomiendo, es excelente. Entonces, esta forma de representar
de frente, de lado, de representar un objeto, esta forma de representarlo, es fantástico para entender cómo construirlo. Entonces, cuando tú creas un prop, tienes que tener fotografías que desde diferentes ángulos te enseñen cómo se construye ese objeto. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor, claro. Sí, profe. Sí, profe. Ustedes están así, sí, profe, sí, ay, sí. Bueno, alguien me hace por favor, un comentario de alguno de ustedes de cómo construir algo que quieran saber cómo se construye, por ejemplo. Desarmándolo. No, pero Profe, el cabello de un personaje. no, hablemos de un prop, no de una parte del prop, el mar. Una textura. No, pero algo que dice Atina tiene algo de lógica. O sea, es prácticamente como tú poder desarmar, por lo menos en el caso de la libélula, desarmar la libélula para saber cómo está, que está compuesta por las alas, la cabeza, las patas, el tronco, la colita. Es algo como así, el saber eso para poder construirlo después en el software de 3D. Sí, pero necesito que ahora mismo me den un ejemplo. Profesor, yo quiero saber, vamos a buscar fotografías de referencia de, no sé, un carro. ¿Nadie? Un ejemplo. Profe, el movimiento del mar. Eso es una partícula y te puedo mostrar, pero es que no es un objeto como tal. En realidad es lo que se llama una simulación. Eso lo veremos ya al final. De hecho, medio lo tocaremos. Es movimientos de partículas. Blender también puede hacer movimientos de partículas. Y se puede hacer un mar en Blender, de hecho. Pero no, yo estoy hablando de objetos. Objetos como cosas que podamos tocar, que podamos utilizar. Otro ejemplo. Es que hay tanto que aprender, profe. Hay tanto. Esto es un mundo, vea, este es un mundo, una vaina, un mundo interminable. O sea, entramos en un mundo de información interminable. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, una lámpara de mesa. Una lámpara esas de que se usan para hacer tareas, leer. La de Pixar. Vale, lámpara de mesa. Listo. Estoy aquí. Uy, en Volkswagen Escarabajo. Sí, ya para qué. Ya pidieron otra cosa, ya me fui por otro lado. No, pero, profe, se está bacano también. No te lo vas a volar. Bueno, vea. Aquí hay varios ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, esta que acabo de señalar es bastante sencilla de construir y ya con esta sola imagen es suficiente para usarla como referencia constructiva, ¿cierto? Pero hay otras un poco más complejas. A ver, una lámpara que sea un poco más compleja, que tenga como diferentes vistas. Vamos a ver si podemos encontrar esta por acá. Que casi todas las lámparas son como, tienen lo que se llama simetría radial. Entonces son como muy sencillas. Parten del mismo principio. Sí. De pronto esta, vamos a ver. No tiene. No, necesitamos otra diferente. Sí, son muy sencillas. Otra cosa diferente que no sea la lámpara. El Volkswagen ese que tenía por ahí. Bueno, entonces voy a buscar el Volkswagen Combi. Escarabajo. El Combi, que es una de las vainas más bonitas que hay. Y sé que existen referencias porque alguna vez la utilicé para crear mi versión. Y es un llaverito de estos para mí. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos fotografías de referencia. Si ves que todas están en perspectiva, la perspectiva nos ayuda a entender cómo está hecho el modelo, pero esta lateral, por ejemplo, esa lateral, vamos a buscar una frontal. Chun, chun, chun.
una de frente. Esta lateral funciona. Esta de frente. Ah, pero tengo una versión nueva. Bueno, no importa, ahora miramos para ver si podemos conseguir otra. Esta lateral. Bueno, mira, tenemos esta, que no es la que yo estaba buscando, pero nos sirve para el ejemplo, que es la versión especial de la combi, ya que la van a sacar del mercado. Funciona perfecto para el ejemplo que estoy buscando, y es cómo utilizar una fotografía para poder construir después un prop con él. Entonces abrimos esto nuevo en la pantalla, nueva pantalla, nueva pantalla, nueva pantalla. Vamos a ver si cargan. Vean, esta fotografía, voy a abrir Photoshop. ¿Alcanzan a ver mi Photoshop? ¿Sí? Sí, ahora ¿No? sí, ahora sí, ahora sí. Entonces voy a crear una imagen nueva en Photoshop. Voy a copiar esa fotografía que tengo lateral, perdón, frontal. Y aquí tengo mi fotografía de la combi. Voy a buscar, esta funciona también. Vamos a pegarla por aquí. Vamos más adelante. Está perfecto. Este juego de imágenes, este juego de fotografías está perfecto porque me permite verla como en diferentes... Listo, con esto tengo. Con esto es suficiente. Listo. Aquí tengo diferentes fotos, ¿cierto? Si ustedes no encuentran la foto, pero tienen el objeto, pues le toman la fotografía siguiendo estas referencias, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo realmente importante aquí? Las proporciones. Ya voy a explicarme acerca de qué me refiero yo con esto. Voy a ampliar esto. Vamos a ampliar el largo, vamos a poner 60. Listo. Con eso hice más grande mi canvas y puedo... Vamos a sacar este, por ejemplo, aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy referenciando el tamaño. Voy a mover el centro para ponerlo aquí como referencia y tratar de igualar el tamaño. Aquí estoy, el alto, estoy usando como referencia esto. Voy a usar de referencia esto. Y con eso me aseguro que ambas cosas tengan el mismo tamaño. Listo. Entonces, aquí tengo mi regla puesta y con la regla puedo verificar que tienen el mismo tamaño. ¿Sí lo ven? Si estamos ahí como, ¿lo entienden? Sí, sí, bro. Listo. Entonces ya con esto yo puedo coger, seleccionar este pedacito que está aquí, copiarlo y crear un nuevo archivo. Y se va a llamar guardar como combi frontal.jpg. Voy a asegurarme que no sea muy grande. Está perfecto de la resolución. En el PDF les puse un indicativo de los tamaños para que no vayan a gastar mucha RAM en esto. Luego cojo esto mismo y copio este. Ah, mentira. Vamos a aprovechar y poner el posterior. Profe, fui por agua y me perdí como de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que fui por agua y me perdí como de todo. Lo dejé cuando estaba escogiendo la camionetica y ahora no sé qué está haciendo. Bueno, no. Sencillamente cogí de referencia esta fotografía y ahora estoy usándola para ver
cuál es el tamaño que tiene, que tenga el tamaño correcto todo lo que uso, que todas tengan el mismo tamaño. Porque tengan el mismo tamaño, ya puedo exportarlas y decir, bueno, aquí tengo la frontal, tengo la posterior, combi posterior. Ahora tengo la lateral, exporto la lateral. Es importante que cuando uno exporte la lateral tenga la misma altura que la de la frontal, o sea, que todas tengan como la misma proporción, porque es más fácil después alinearlas en software de trabajo. Entonces, con estas fotos que acabo de tomar, ya puedo construir en 3D, o sea, es la referencia para poder construir en 3D este objeto. ¿Sí ven? Entonces, las fotos sirvieron como referencia para construir un objeto nuevo. Y ya después yo puedo usar los colores y todo como para poder crearlo. Entonces, ese es el proceso, ese es el procedimiento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Aparentemente todo bien. Vale, perfecto. Entonces, esta es la primera parte, que es cómo crear props, o sea, cómo usarlo para referencia de props. Esto ya es un asset. Esas fotografías que tengo, frontal, lateral, son assets que me sirven para construir después mi objeto. ¿Sí? Entonces, eso es crear un asset. Ustedes pueden coger, por ejemplo, hongos, o pueden coger rocas, o tienen un tronco de estos secos súper bonitos. Les toman fotografía desde arriba, desde el lado, de la izquierda, luego los cogen y los cuadran todos y los exportan para que queden alineados y ya después cualquier persona puede usarlos para construir objetos. ¿Sí? Vale. Esta parte es importante, ajustar la resolución. Aquí les doy algunos indicativos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque casi todas las cámaras que usamos hoy en día, tanto las de fotografía profesional como las de los celulares, tienen una resolución altísima. Es decir, tienen 240 dpi o 300 dpi o 400, las superprofesionales tienen 600 dpi. Entonces, es un montón de información que es genial para fotografía, genial para impresión, pero es un martirio para un computador en un ambiente tridimensional. Profe, En After. Dime. o sea que crear un set es simplemente tomar una fotografía y ajustarla para tener un archivo como un banco de imágenes. Exactamente. Eso es una forma de crear una set con una fotografía. Ok. Eso es válido y es válido dentro del trabajo de la nota. Ya la otra sería dibujándola o modelándola como usted nos mostró aquella vez. Eso es modelar, pero vamos a seguir con la parte de la fotografía todavía, o sea, con la parte de qué hacer con él. La otra es crear fondos. Creando fondos para animación, lo primero, como siempre, es ajustar la resolución, ¿sí? Para que no pese, como les dije, no pese tanto como puede pesar. Y lo segundo es recortar y limpiar. Yo aquí tenía abierto una referencia y la cerré por estar pendiente de otra cosa. Aquí está. Esta fue una fotografía que mandó, creo que fue, si no estoy mal, fue... No sé quién de ustedes me la mandó. En todo caso, esta fotografía la tomó uno de ustedes y después uno puede coger... Fran. Ah, bueno, fue Frank. Y puede recortar las piezas. Puede recortar las piezas en un archivo de Photoshop. Siempre es bueno mantenerlo en un archivo de Photoshop. ¿Sí?
Y con ese recorte yo puedo utilizar esto para hacer animación después. Entonces, esta es otra parte importante de la creación de los fondos. ¿Sí? Hay 3 capas en esa fotografía, profesor. En realidad solo son 2. La parte de abajo es un duplicado del original. Yo siempre guardo Ok. copias del original. Siempre guardo copias del original. Listo. Entonces, esas son las 2 opciones sencillas de crear assets con las fotografías. La siguiente es las texturas. ¿Sí? Entonces creo que ya se me va a acabar. 7 minutos, no, si en 7 minutos puedo mostrar el siguiente, para que en la siguiente conexión nada más hablemos del proceso de trabajo que viene a continuación. Entonces, la otra es creación de texturas. Y aquí hablo un poco de qué son las texturas. Este PDF es súper sencillo. Al final del PDF, no lo tengo acá. Voy a compartirles un link de un lugar que encontré que tiene una explicación también súper sencilla, que es muy buena. Entonces, aquí hablo y someramente de qué es una textura, en qué se diferencia de un material, porque la gente confunde materiales de texturas, son cosas diferentes. Aquí hablo de los usos que tengo de esas texturas para crear este espacio. Me avisan cuando puedan ver mi Blender. ¿Ya? Ese es Blender. Sí, señor, ya está bien. Por favor, que alguien se encargue de los guineos. Vale. Profe, ¿esa qué ventana es de Blender? ¿O el espacio de trabajo está dividido? Arriba, no. Acá arriba ustedes ven, está Layout, Modeling, Sculpting, VEdit, Texture Painting, Shading. Este shading es lo que me dice a mí cómo se van a ver, cómo aplicar las texturas. Ok. Este es mi espacio, este es el espacio tridimensional. Profe, una pregunta. Usted cuando ha hecho sus trabajos así bien pro, por ejemplo, el tronquito ese, ¿usted cuánto tiempo, usted que ya se la sabe todas las herramientas y ya usted sabe por dónde meterse, cuánto se echó haciendo el tronquito ese nomás? Bueno, lo que pasa es que ese tronquito tiene una técnica que no es modelado normal. Es una técnica que se llama yo sí decía. fotogrametría, que es usar, esa es otra forma de usar fotos para convertirlas en assets. Pero esa técnica es bastante compleja y no la voy a explicar. Pero usted había dado un ejemplo otra vez cuando se estaba armando un personaje, era lo que usted estaba armando de la libélula, ¿no fue? ¿Cuánto me Usted dijo, la libélula usted nos habló sobre el tronco, nos habló una vez, profe, que había tomado unas 27 fotos, algo así. Ajá, exacto. Y el programa hace como una estructura en 3D, la va armando así como... Una lectura, usted lo dijo. Se llama fotogrametría, sí. Pero esa vaina. Esa técnica no es una técnica de modelado normal que yo uso en 3D. En 3D normalmente lo que hago es modelar o esculpir. Entonces, en exacto, esculpir. Objetos complejos me puedo tirar una semana. O sea, complejos es que tienen mucho detalle. Y en modelado, normalmente de 2 a 3 días. O un personaje lo puedo sacar en un día con una técnica que se llama la técnica de la referencia, que es una técnica que también les enseñaré. Esa sí es breve de aprender, en donde tú coges y creas un objeto 3D base, un cuerpo básico. Vamos a buscarlo aquí brevemente para mostrarles a qué me refiero. Cuerpo, yo tengo ya creado como varios cuerpos base. Hasta ahora nada más tengo un cuerpo base de hombre, me falta hacer cuerpo base de mujer. Bueno, esta es una deformación de un cuerpo base. Vamos a buscar un cuerpo base por aquí. Aquí está. ¿Se alcanzan a ver? No, de pronto no. Espérense un segundito, ya les voy a abrir esto con MeshLab. Base cuerpo masculino OBJ. Sí. En uno de los primeros cursos de diplomado que hice de 3D, esto fue lo primero que me enseñaron a hacer. Y de ahí para allá no he parado de hacerlo. O sea, es para mí como lo mejor del mundo.
Lo primero que uno hace es, ¿se alcanzan a ver este personaje? Ok. Bueno, uno crea este personaje basado en imágenes como cuando se hacen props, una imagen frontal, una imagen lateral. Y es un cuerpo básico. Este cuerpo básico después tú le puedes hacer grande la cabeza, cambiarle la papada, cambiarle el mentón, hacerle gordo los brazos, ponerle barriga, hacerlo enano, hacerlo alto. Ya es más fácil que construirlo de cero. Así que esta técnica me permite a mí crear personajes muy básicos, pero también muy bien acabados, perdón, en un día. En un día puedo construir. Profe, ese software que tiene ahí, MeshLab, Sí, dime. ese software es para eso, para leer cosas 3D. Es parte de un proceso que tengo en donde yo cojo, que es para fotogrametría, en donde convierto imágenes en 3D. Él es capaz de crear, de leer una cosa que se llama Dense Clouds, que es súper complejo. Ahorita en la siguiente conexión se los muestro. Pero es para eso y es gratis. Ese también es gratuito. Les voy a mostrarles lo que yo hago con un objeto base que hago. Cosas como, a ver si vista previa creo que me lo puede leer. Esto. Pero lo lee mal. ¿Se alcanzan a ver esto? Sí. ¿Te parece preciosa? Es una momia. Preciosa. Sí, sí. Es una momia y déjame ver si tengo por aquí una imagen de pronto, una fotografía. Tun, tun, tun. Que se construyó a partir de esa side, momia full. A ver. Mira, de frente, lado. Esto es lo que se usó como bosquejo para crear el objeto final. Chun, chun, chun. Aquí está tu textura. Ahí estoy abriéndolo para que puedan apreciar el proceso de creación. Y de paso les muestro la texturización. Menos de un minuto se va a desconectar. Entonces, entren ahí mismo, por favor. Harold, tú ahorita dijiste software así todo gringo, ¿ah? Software, claro. Software, gallo de ajo se enredó la lengua. Software. Es así, eso se llama dicción. Entren ahí mismo. Bien, profe.